Tiene una serie de elementos, pero en particular si respondemos la pregunta ¿qué es el diseño metodológico? ¿Se animarían a dar alguna definición por sus palabras? Hasta ahora en esta sesión del taller de tesis hemos iniciado diseño metodológico, porque antes de ello hablamos solamente de metodología de la investigación, pero en una parte inicial, o sea, ha nacido la investigación. Pero si tuviéramos que definir qué es diseño metodológico, ¿qué podríamos decir que es? ¿O para qué sirve o qué es el diseño metodológico? ¿Qué dicen doctores? ¿Qué podría ser? ¿Al azar participamos? O, doctor, ¿usted qué opina que es diseño metodológico? En realidad, toda lluvia de ideas va a estar bien ahora, entender por qué. O sea, hay que comprender este concepto muy cabalmente, ¿no? ¿De qué trata el diseño metodológico? Doctor, ¿podría ser el tipo o modelo de investigación que se va a llevar? El tipo de diseño de investigación es parte de ello, está bien, pero hay varios elementos más. Es decir, el diseño metodológico tiene que ver con la elección del tipo de investigación, pero es una parte. ¿Qué más sería? Está bien, pero no solo eliges, ¿no? Y ya acaba ahí, no acaba ahí. ¿Qué más sería, doctora? ¿Qué sería el diseño metodológico? Un método en el cual nos ayuda a plantear los objetivos o las metas que debemos cumplir con nuestra investigación. En parte, pero esto ya está referido a un capítulo 2. Recuerdan que nosotros hicimos el primer punto del planteamiento del problema, objetivo y demás. Ahí ya arrancamos por eso se le llama perfil, la parte inicial. Entonces, como cuando ya tienes la idea, es como que, vamos a poner un ejemplo básico. Yo hoy quiero comer una pizza, pero la quiero hacer en mi casa, no comprarla. Entonces ya tengo la idea, hoy quiero pizza. Entonces esa sería la idea inicial del perfil, ¿no? A ver, ¿qué necesito? Voy a comprar esto, okay. Ya la metodología es cuando llego a casa, digo, muy bien, ¿qué debo hacer? Hay una serie de pasos, ¿me entiendes? Entonces, la metodología de la investigación es una parte que contempla, obviamente, muchos elementos, pero el diseño metodológico abarca mucho más. ¿Ya? El diseño metodológico, entonces, principalmente para este capítulo 2, está ligado a la organización y la descripción del tipo de investigación. Recuerdan que hablamos del tipo, hablamos también del enfoque, ¿recuerdan? El enfoque de investigación, los métodos, técnicas, procedimientos, además que esos procedimientos se utilizarán justamente para responder al problema planteado. Este problema ya está planteado antes, ¿no? Entonces, el problema en sí es preinicial. El diseño metodológico está después. Faltaría decir que el diseño metodológico es cómo lo voy a hacer. ¿Ya? Ustedes tienen una investigación, dicen quiero estudiar la esteatosis hepática o alguna patología, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Bajo qué parámetros? ¿Qué vas a medir? Entonces justamente acá garantiza la coherencia de estos objetivos, hipótesis que ya te has planteado, ¿no? Anteriormente. Entonces, diseño metodológico, ¿cómo lo vas a hacer? Otra definición importante de diseño metodológico dice que es como si fuera un plan. Dice, es el plan operativo que indica cómo se recogerán, analizarán, describirán los datos como tal. Entonces, básicamente estos conceptos cuadran en el escenario posterior a que tú te has planteado el problema. Planteas el problema, tienes objetivo y ahora es cómo lo vas a hacer.
Ni siquiera tiene que ver con marco teórico. Nada que ver. Es plantear el problema, tienes tu idea, sabes cómo hacerlo, pero ahora, ¿cómo lo vas a recolectar? ¿En qué tiempo lo vas a recolectar? ¿Vas a usar instrumento de medición, encuesta? ¿Vas a usar, qué vas a usar? ¿Guía? ¿Vas a usar informes? ¿En qué tiempo? Tienes que tener un cronograma de trabajo. Entonces, justamente acá habla sobre esto, ¿no? ¿Qué instrumento, qué cronograma, cuál va a ser la manera de que tus datos sean confiables y demás? Entonces es importante, doctores, comprender que el diseño metodológico es justamente un capítulo. Dentro de la investigación tenemos perfil, capítulo 1 marco teórico y capítulo 2 es diseño metodológico. Bueno, dicho esto, los elementos más importantes que nosotros hemos tocado son, por ejemplo, acá hablamos del enfoque de investigación, ¿recuerdan? El enfoque. Dijimos que había cuantitativo, cualitativo y lo que sería mixto, eso va a depender del problema. Esto es parte del diseño metodológico. Luego hablamos del tipo de investigación. ¿Qué tipos dijimos? Descriptiva, correlacional, explorativa, Correcto. ¿No? Entonces acá hay algunos de los que siempre hablamos: exploratoria, descriptiva, correlacional. Luego hablamos del diseño, ¿recuerdan? En este caso acá son algunos ejemplos: experimental, estudio de caso. En algún momento alguien me comentó y me dijo: mire, yo no tengo tantos datos. Alguien acá me dijo eso: yo no tengo muchos datos. Yo no tengo 80 o 100 o 200 como muchos tienen. No tengo unos cuantos, unos 7, 8 casos que he estudiado, pero muy bien. Eso se puede llamar estudio, mira, estudio de caso. Podrías estudiar algunos casos muy profundamente de esos. Tendréis que tener permiso, incluso firmado por las personas, para mostrar los resultados del paciente. Es decir, acá decides todo eso, cómo va a ser mi investigación. Pero no hay un solo camino, no es que todos van a ser estadísticas y ya. Hay varios caminos que se puede tomar, es diseño dependiente. Es como si yo les dijera: vamos a hacer pizza, pero les cuento que no tengo, a ver, ¿qué ingredientes? Orégano, no tengo orégano. ¿Qué le ponemos? Que hacemos en vez de orégano. O no tengo tomate, que es imperdible, ¿no? Para que hagamos toda la parte de la cobertura al final. Entonces nos tendremos que inventar una manera de resolver ese problema. Ese es el punto acá, el que planifiques cómo vas a hacer. Es importante comprender este capítulo porque es el más largo, ¿no? Más largo. Y definir cómo y sustentar cómo y al final exponer cómo lo has hecho. Si ustedes siguen esto tal cual, que básicamente es en la exposición de su tesis, es simplemente explicar cómo lo han hecho. Ni siquiera va a haber una refutación: mire, ¿por qué ha elegido ese método? Está muy mal. Nadie le va a decir eso. Le va a preguntar: ¿por qué eligió ese método? Y ustedes argumentan por qué eligió. Si es coherente la argumentación, muy bien. En este campo de la tesis vale mucho el tema de los criterios que uno tiene, y en ese sentido vale también, obviamente, hablar sobre los métodos que se han usado. El diseño entonces podrá ser longitudinal, recordarán, o transversal, que lo hemos hablado. Le dirán: ¿por qué transversal? No tiene que saber por qué transversal. Estos puntos ya lo hemos tocado hasta acá. Estos 3 puntos lo hemos tocado por demás. Nos toca hablar hoy de la población muestra, y yo me adelanté, yo les había dicho que me adelanté, yo desde el fin de la clase de metodología les dije: me voy a saltar acá operacionalización de variables acá. ¿Por qué razón? Porque este punto, yo diría, es el más complicado. Puedes planificar esto, otro, pero si no logras concretar cómo vas a medir, te estancas. He visto muchos casos. No sé qué medir, no sé qué, se estancan ahí. Y cuando les preguntas en una vez, ¿cómo obtener sus variables? No te saben responder. Eso es un signo de que no hay coherencia, no hay dominio. Esto se tienen que dominar, doctores. O sea, esto es algo que tienen que dominar en su defensa. De acá sí o sí le van a preguntar algo. No todo, pero le van a preguntar algo de acá. Estoy seguro.
siempre les preguntan, ¿su estudio transversal? ¿Su estudio longitudinal? Tienen que comprender. ¿Cómo ha obtenido sus variables? Fácil. Claro, hemos utilizado la operacionalización de variables. Es un instrumento que hemos aprendido en el módulo de taller de texto, o si quieres por tu investigación, que tiene dimensiones de indicadores, y justamente de ellos se han obtenido los resultados a través de los indicadores. Wow, como eso el tribunal queda sorprendido porque comprendes de dónde has obtenido tus variables. Luego si te preguntan, ¿cómo has recolectado tu información? Claro, permítame responder. Tengo una guía donde he recolectado toda la información. Claro, acá está, puede ser encuesta, entrevista, rúbrica, un software, puedes usar algo. Te tienes que decir cómo. Ah, ya, muy bien. ¿Y cómo has recolectado? ¿Cuál ha sido la secuencia de pasos? Bueno, hemos aplicado el instrumento piloto, hemos hecho una pequeña prueba, hemos corregido errores y luego se ha recolectado en Google Forms. Ah, bien, perfecto. ¿Cómo has hecho tu análisis estadístico? Claro, una vez tengo el análisis estadístico, bajé, lo hice en Excel o algún software SPSS y sacamos tablas y gráficas. Perfecto. Luego, ¿qué has hecho? Bueno, acá tienes el consentimiento informado si es que fuera el caso de que tienes gestión de casos. Sus pacientes, ¿usted ha podido pedirles el permiso? Sí, claro, en anexo está mi firma de permiso. Con eso quedas totalmente respaldado. No hay donde te digan que no has hecho tu trabajo. Luego te pueden preguntar, pero claro, usted desapareció en un mes, digamos. O sea, porque obviamente alguien dirá, una tesis hace un mes. Ahora se puede hacer un poquito más rápido quizá con la ayuda de la IA y todo, pero aún así tiene su proceso. He visto trabajos que se entregan solo con IA, es totalmente un desastre porque ves, no hay coherencia, ¿no? Acá dice una cosa, acá dice otra cosa. Hay que ir leyéndolo y comprobando como al final es tu trabajo, es tu carta de presentación. Entonces, en tu cronograma dices de cuándo a cuándo has trabajado. Muchos ya están trabajando, pongan que han trabajado desde mayo, junio, está en el mayo, perfil, junio, diseño metodológico. Entonces, julio, recolectarás tus datos. Agosto, armarás toda tu tabla, tus casos, no sé, haces un plan, una planilla. Eso puede variar un poco, pero ya tienes tu cronograma, esto tentativo, ¿no? ¿Y qué recursos has usado? Porque hay recursos que se usan. ¿Qué recursos? Por ejemplo, dirás, yo usé un ecógrafo, creo que una doctora me dijo que va a usar una campaña gratuita. Perfecto, usas, los recursos son estos, acá está la evidencia, en anexo mi foto de las campañas. Se ha gastado un dinero, por supuesto, ¿no? Porque algunas gracias habrás alquilado algún lugar o habrás gastado en algo. Puedes decir todo eso. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Los recursos que utilizas. Como comprenderán, todo este proceso es el diseño metodológico. Es el cómo vas a hacer. Y todos estos pasos solamente se redactan. En otras palabras, se cuenta cómo han hecho. ¿No? Si yo te preguntara cómo han hecho la pizza que estamos pensando, claro, recuerdo que nos hemos organizado, digamos, un grupo grande, unos fueron a comprar los ingredientes, nosotros hicimos la masa y explica todo el proceso. Es el diseño metodológico. Entonces, parte de este proceso es lo que estamos aprendiendo. Reitero que esta parte creo que ya está comprendida, ¿no? Espero que sí. Si hubiera dudas, igual es bueno reforzar este punto. Reitero que ahora vamos a hablar de esto. Y vamos a hacer una actividad hecha de impresión para que lo hagamos en clase, ya que la anterior clase fue como que un previo, ya aprendimos que es un indicador, dimensión y demás. Y quizás lo hayan logrado, no sé si alguien trajo su trabajo, por lo menos en un borrador. Sí, doctor, lo trajo bien, pues ya tenemos algunos casos, está muy bien. Y si no han traído, hoy lo vamos a hacer. Doctora, ¿pueden prestarme su trabajo para ir viendo? Y las cosas que vayan teniendo igual, muy bien. Perfecto. Ok, está bien. Bien, ya veo que han ido trabajando acá de manera que para empezar, acá solamente quiero hacer una pregunta. Vamos a entrar ahora a otra diapositiva, pero quisiera que ustedes puedan comentar, y sé que todos saben que es una población,
pero quizá lo que no queda claro es la población de qué, la población de los estudiados, de los casos estudiados o la población en general. Esto es importante comprenderlo para luego obtener la muestra. Esta muestra de las personas a las que se va a estudiar va a sufrir un proceso de inclusión o exclusión, porque no todos van a participar. Es un estudio ecográfico de la próstata, excluimos a un sexo, queda un grupo. Tal vez solo vamos a trabajar con pacientes arriba de 30 años, estamos excluyendo a través de la edad. Entonces pones condicionales, quiénes cumplen y quiénes no, a través de eso tienes tu muestra. Aunque sea así, aunque sea que excluyas, puede que tu población todavía sea grande y a partir de eso se obtiene la muestra. Entonces ahora vamos a hablar de la población y la muestra. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de estadística descriptiva en función de la población y la muestra. Va a ser muy puntual porque no vamos a tocar todos los parámetros, porque no son, o sea, sí, la estadística es muy amplia, pero lo esencial para la tesis son ciertos puntos que lo vamos a tocar. En principio, quiero destacar que la estadística es una parte de la matemática y como tal, doctores, es descriptiva e inferencial. Son dos ramas. La inferencial, aquella que predice, la descriptiva, aquella que solamente se encarga de ver las características y no infiere, no va a sacar probabilidades. Entonces, básicamente esta de acá se encarga de resumir y analizar los datos, no es más. Como que contar qué hay, qué no hay, cuánto hay, cuál es el mayor, el menor, el máximo, el promedio. Eso es lo que es, ¿no? Es muy útil para estudios descriptivos, justamente. Patologías de esteatose hepática, cuál es en qué casos se da más, en qué edades. Es estadística, es contar. Este tipo de estudio es muy interesante y muy usado dentro de las investigaciones, porque es justamente acá que ustedes demuestran su habilidad y los datos. Lo único que acá tienen que ser fiables son los datos, porque en este tipo de casos sí te piden tus datos, de dónde obtener los datos, cuál es su prueba, dónde está su evidencia. Entonces hay que tener los justificativos para este caso. Para los estudios de caso no utilizaríamos estadística descriptiva. Podría que utilices, pero como son tan pocos no necesitas el promedio de 4 casos. No vas a sacar el promedio, quizá la edad, pero no vas a obtener muchos datos estadísticos de pocos casos. En la estadística descriptiva es importante analizar las variables. Las variables dijimos que son cuantitativas y cualitativas. Las variables, porque también es decir, las variables me refiero a los indicadores que vamos a medir, a los que son medibles, a lo que ya hemos hablado. No las variables, no me refiero a las variables abstractas. Las variables abstractas son la variable independiente y dependiente, son muy difíciles de medir. Me refiero a los indicadores, esas sí son cuantitativas y cualitativas. Dentro de este proceso, una variable cuantitativa puede ser discreta y continua. Cuando dice discreta se refiere a que es numérica, número entero. Cuando dice que es continua se refiere a que es un número real, 3.5. Cuando dice que es variable nominal quiere decir que pues, no tiene un orden, puede ser masculino o femenino o inverso, no tiene un orden, es nominal. Cuando dice que es ordinal sí tiene un orden, grado 0, 1, 2, no puedes tocar grado 3, grado 2, grado 0, grado 5, o sea, no puedes tocar en ese orden, tiene que haber una jerarquía. Entonces, básicamente, lo cuantitativo, números,
Lo cualitativo, letras si quieren. Ya no hay más donde perderse. Ya, letras en orden y letras en desorden. ¿Sí, doctor? Una preguntita. Entonces, la variable sería también indicador. Las variables, pero esas variables me estoy refiriendo a las variables de indicadores, correcto, sí. A los de acá, ¿no? Por ejemplo, en su caso, doctor, usted puso, para un poco ver, un indicador edad, ¿no? IMC. Entonces, a eso nos referimos, eso es una variable. ¿Ya? En estadística, claro, no le llaman indicador, porque eso sale justamente de otro proceso, pero es variable. Variable es indicador. Muy bien. Partiendo de ello, nosotros tenemos tendencias de medida central. Justamente acá se ven los que están muy alejados y los que están más cercanos al punto central. ¿Esto para qué me sirve? La estadística le encanta agrupar, ¿no? Que dice, ¿quiénes están de acuerdo con algo? Entonces saca el promedio. ¿Quiénes no están de acuerdo? Los que no están de acuerdo están por acá. Lo que se llama dispersión. ¿No? Nunca es exacto, siempre hay dispersión, siempre va a haber, ¿no? Entonces, en esta medida central se usan tres casos: la moda, la mediana y la media, ¿no? La moda, la mediana y la media. De estos tres elementos, el que más usamos nosotros es la media, ¿no? La media del paciente tiene 30 años, la media. No usamos la moda ni tampoco la mediana, pero es bueno conocer, por ejemplo, si la mayoría de los pacientes tienen esteatosis hepática, podríamos decir la moda es la esteatosis hepática. Algo así como cuando usamos un tipo de ropa, ¿no? Está de moda tal calzado, es la moda, es lo que más se repite. Y bueno, en ese sentido, la media aritmética es la sumatoria de los valores dividido entre n. Acá tenemos XN, 1, 2, XN dividido entre n. Básicamente lo que conocemos como el promedio, ¿no? Promedio o medio. Y en este caso la mediana no es así. La mediana tiene una característica importante. Tienes 1, 2, 3 números y al final, bueno, si tienes 7 números, obtienes el número central, pero ordenándolos. Porque te puedo dar número 3, 2, 9, 7, desordenado. Lo ordenas de menor a mayor y de ahí eliges el punto central. Hay programas que te hacen esto automáticamente, te dicen la mediana es tanto, pero uno dice, ¿para qué me serviría la mediana? Es el punto central, o sea, la mediana realmente es el punto central, no es la media, la mediana es central, es el medio, exactamente. Entonces, si tuvieras un número par, porque en el impar el mira es fácil, el centro, pero en el par tienes que unir los dos y sacar la media, o sea, dividir entre dos. Ahora, la moda, fíjense acá, la moda. En la moda, yo estos números los voy a ordenar. Una vez ordenados, son los números que más se repiten. Acá, por ejemplo, el 2 y el 5 son los números que más se repiten. Por lo tanto, podemos observar que el 2 y el 5 tienen valores, específicamente hablando, de moda, ¿no? Acá tenemos en orden inverso, igual el 2 y el 5, es el número que más se repite. Entonces, ya las medidas de dispersión son los datos que, que se desvían, si quieren, del punto central. Alguna vez van a hablar de medidas de dispersión. ¿Ya? Eso estaría por acá, las medidas de dispersión. Bueno, entonces acá están, por ejemplo, los cuartiles, percentiles, la varianza. Estos elementos que no los vamos a usar en nuestro trabajo. Tendrían que ser muy estadísticos si usan estos elementos. Pueden usarlos, no está mal, pero no es necesario porque no van a menos que hagan cálculos con eficiencia, tal vez. Si le van a poner eficiencia, eficacia, claro, tiene que ser cálculos en función de cuán eficiente es el cálculo de un valor, de una técnica a otra quizás, ¿no?
Pero en otros casos no va a ser necesario, que va a depender del estudio. Acá justamente es conocer un poco esos detalles, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de la estadística, siempre va a tener tablas estadísticas. Las tablas estadísticas van a tener frecuencias es la cantidad de repeticiones, y va a tener una frecuencia acumulada que va a ser la suma de sus valores, y la frecuencia relativa llega a ser el porcentaje de esa frecuencia. En este ejemplo vamos a tener algo más claro. Bueno, este no me gusta mucho, vamos acá, este está mejor. Bueno, es un tema que conocemos, por eso este se ve mejor. Si yo tuviera que medir la ecogenicidad de algún órgano, yo tendría 3 valores, ¿no? 3 posibles valores. Puedo tener, dependiendo a la patología, por supuesto. Pero vamos a decir que acá yo tengo que ver lo que es hiperecogénico, lo hipocogénico y lo anecoico de un órgano. Solo tengo que ver la ecogenicidad. Entonces, en ese sentido, 100 pacientes tienen este tipo de ecogenicidad, 90, 60 anecoico, ¿no? Esta sería la frecuencia. Entonces, la frecuencia acumulada llega a ser la suma. Esto es un trabajo clásico, la vieja escuela, diría yo. Les explico. Cuando hablamos de este proceso, miren acá. Este dato se copia acá. Ahí. Ya. Y este de acá se traslada acá. Bueno, en realidad no se traslada, perdón, se suma con este valor. Si tuviéramos que decir 100 más 90 llega a 190. Nuevamente acá vamos a sumar este valor nuevamente con el de acá, 190 más 60, 250. Entonces, ¿cuál es el total? La frecuencia sería 250. Esta es la frecuencia acumulada. Esto hacían los estadistas hace años porque, claro, antes no tenían calculadora como lo tenemos ahora. Como la estadística es antigua, no es tampoco tan nueva, lo hacían así. Era más fácil sumar 100 más 90, era más fácil que sumar todo el mundo. Entonces, era muy fácil hacer este proceso. Hoy por hoy, con Excel no necesitas este proceso. Como decías, igual, suma y rum. Agarras la columna y ya te suma, ¿no? Es más, le pones la IA, suma, ni siquiera se calcula. Mucho más rápido. A veces la IA no toma en cuenta bien algún dato y te sale erróneo. Pero en general ya el software que tenemos te ayuda a hacer esta suma. En otras palabras, podrías obviar en tus tablas esta tabla, podrías obviar y colocar 250 acá, porque es lo mismo, dices acá, es lo mismo, pues colocas en este punto total, ¿no? El total de las frecuencias sería 250. Pero también puedes usar esta estructura clásica que es válida, muchos trabajos lo presentan así. Está muy bien, no hay ningún problema. Ambos casos son válidos. Ahora, lo que sí es diferente es que va a ser la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es lo mismo que si dijéramos porcentaje. Acá sí aplicamos la regla de 3, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en este caso este valor, si tuviéramos que estudiar este caso de acá, como ha salido 40%, nosotros tenemos que sacar la regla de 3. Entonces decimos 250 es equivalente a 100%. Entonces 100 a cuánto equivale. Ya nosotros tenemos la regla de 3, ¿no? Esto sería 100%. En este caso, lo que no sabemos es X.
Entonces la ecuación dice x es igual a la multiplicación, en este caso salió justo 100%, ¿no? Porque se multiplica estos valores. Sería de acá. Se multiplican estos dos y se dividen entre estos. Lo colocarías 100 por 100 dividido entre 250. Y de ahí tenemos la fórmula, ¿no? Entonces, de ahí obtendríamos 40%. ¿Sale 40, no? Sí. Entonces, de ahí sale este valor. Lo mismo tendrías que hacer para este caso. Lo mismo para 60. ¿No? Obviamente haces una vez la fórmula. Si lo haces en Excel, lo evaluas, ¿no? Tendrías sumatoria de porcentajes. Entonces, ese es el proceso que sí o sí tienes que tener. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo ahora? Que la estadística sí o sí te obliga a tener tablas. Y tablas por si acaso que tengan frecuencias y que tengan porcentajes. He visto trabajos que solo presentan porcentaje, y la frecuencia, como que te olvidas de contabilizar. Porque, claro, en porcentaje le dices 40, 60, 70, y de dónde ha salido con los valores, cuál es la cantidad. Entonces, tiene que haber frecuencia y porcentaje. Esta tabla también tiene su frecuencia acumulada. Si ustedes ven acá, podemos observar que tiene 40, suma 76, suma 100. Siempre debe dar el 100%. Porque dijimos que también puedes obviar esto y sumar acá el total. Que tiene que dar siempre el 100%. En muchos casos he visto que por error acá sale otro porcentaje. Y acá la suma sale 101, 103 o 95. A veces se pasan 102, ¿no? Bien, entonces tiene que haber la parte, vamos a decir, de tablas. Y a partir de eso podemos decir que las gráficas van a salir de esas tablas en formato circular o pastel, gráfica de barras, histogramas y demás.